No cabe duda de que estamos viviendo los últimos tiempos, pero ante todo Dios aún sigue hablando al pueblo en general. Quiero que preste atención a este poderoso video para que vea cómo Dios le habla a esta sierva. Esto es una voz de alerta para todo el mundo. Todo el que hizo clic a este video, quédese y véase este video completo, porque cada palabra es una palabra la cual el mismo Dios manda para que usted la escuche. Palabras como esta, no todo el mundo la están predicando. Así que vamos a escuchar cómo Dios usa a su sierva para darnos este poderoso mensaje. Bendiciones a todos. Hoy es 10 de noviembre del 2025 y aquí estoy de nuevo al ruedo. La gloria sea para el Señor y muchísimas gracias por esas oraciones que tanto nos sostienen y nos bendicen. El Señor nuevamente me habló y me dijo que no haga esperar a su pueblo, como a mí no me gusta esperar. Así que aquí estoy para darte de comer de esta palabra celestial que el Señor quiere hablar a sus hijos y a las naciones, a todo aquel que quiera escuchar, que tenga oídos para oír. Y no solo eso, sino que esté dispuesto a obedecer. Dice la palabra del Señor en Zacarías capítulo 13, versículo 9, de esta manera. Y meteré en el fuego a la tercera parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, y yo le diré, yo le oiré, y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. Y el Señor en esta oportunidad, a través de esta transmisión profética, nuevamente vuelve a advertir a su pueblo que se prepare para lo peor y no para lo mejor, porque justamente lo peor que está determinado que se cumpla para estos tiempos postreros aún no se ha visto y estamos a las puertas de poder verlo, en el umbral de lo que se va a ver con gran potencia. Así que el Señor dice a su pueblo en esta oportunidad: amados míos, en esta ocasión utilizo a este vaso profético para derramar mi palabra en él y que ustedes beban de esta profecía que viene a edificar, que viene a consolar, pero también que viene a exhortar, a traerles claridad y a animarlos para que se preparen y para que no dejen de velar por las cosas que están a punto de suceder. Año 2025, año imperialista, dijo el Señor, año de conquistas, año de guerras y no de paz. ¿Ustedes piensan, pregunta el Espíritu Santo de Dios, a todo aquel que escucha esta palabra, que esto se ha terminado? ¿Ustedes han creído a lo que ellos hablan en esas largas mesas extensas? Pregunta el Señor. Cuando sus bocas se llenan de palabras de diplomacia y de paz, mienten, dice el Señor, y se dan la mano entre ellos, hablando el Espíritu de Dios sobre los gobernantes de las naciones que son las grandes potencias mundiales en este último tiempo. Viene la guerra y no la paz. Nuevamente, avisa el Espíritu Santo de Dios. Muchos de ustedes han escuchado estas advertencias que vengo hablando a través de mis atalayas, que suenan y suenan esas bocinas continuamente para que tal vez algunos de ustedes se preparen y no crean a lo que se dicen en las noticias. Dice el Señor, algunos de ustedes sí han creído en estos anuncios y se han estado preparando mentalmente, emocionalmente, espiritualmente e inclusive materialmente. Yo voy a estar, dice el Señor, con ustedes. Yo sé bien lo que hago, tanto como con el que se prepara, como con el que no se prepara. Yo sé bien los planes que tengo para mi pueblo, dice el Señor, pero prefiero que ustedes colaboren, dice el Padre, y que no sean necios como los que escuchan que viene el mal a la tierra y no velan para que tal vez ese mal, cuando llegue, no les haga daño. Hay un porcentaje de mi pueblo que sí escucha las advertencias y que sí atiende y que sí se preparan, dice el Señor, pero lamentablemente la mayor parte de ese pueblo o no escucha las advertencias porque no cree que yo estoy advirtiendo en estos últimos días a través de mis bocas proféticas,
o si las escuchan, les entra por un oído y les sale por el otro y no hacen nada, dice el Señor. Por lo tanto, cuando llegue el agua de inundación, que representa distintos tipos de juicios que vienen a la tierra, les va a alcanzar desprevenidos. Amados míos, dice el Señor, viene la explosión de armas nucleares. Ustedes piensan que ellos se están armando y se han estado armando por tanto tiempo para no usarlas. ¿Ustedes piensan que si realmente vendría la paz a las naciones, realmente no hubieran ya dejado de armarse? Es todo lo contrario a lo que se dice, a lo que se muestra. Hay una contradicción y no es verdad lo que los gobernantes de las naciones están tratando de vender al mundo. Es humo, dice el Señor, que desaparece, no quedando nada luego de él. No hay más rastro. Son palabras que caen en el piso, son palabras vacías, no las crean. Y ustedes sean inteligentes, dice el Señor, y síganse armando espiritualmente, y síganse preparando emocionalmente para lo que van a pasar, para lo que van a ver, para lo que va a venir, porque es destrucción repentina, muerte, las aguas amargas de mar contaminadas por causa de la radiación, territorios enteros tirados a la basura en el sentido de que van a quedar inertes, territorios completos, tierras que mueren, dice el Señor, por causa de las armas que están a punto de utilizarse. Mi pueblo no me cree, dice Dios, pero yo ya vengo advirtiendo a través de mis bocas que estas armas ya están apuntadas las unas contra las otras. Algunas de ellas que yo ya he avisado que ya estaban construidas antes de que aparezcan en los medios, dice el Señor, ya han sido mostradas. Pero hay otras que están escondidas bajo tierra, de las cuales ustedes no tienen idea la capacidad que tienen. Son armas de destrucción masivas. Y los jefes de las naciones están completamente listos en sus corazones para usarlas. Ustedes están atrasados, dice el Señor. Están atrasados. Ustedes no están al tanto de lo que se está forjando en las tinieblas. Una nación en contra de la otra. Un grupo de naciones en contra del otro grupo de naciones. Viene guerra y no viene la paz. Repite el Señor. No sean ingenuos, porque muchos de ustedes se mantuvieron alertas por un tiempo y después aflojaron. Y dijeron, lo que está profetizado no es para hoy, no es para ahora, no va a venir, no nos va a tocar a nosotros. Tal vez le toque a la otra generación de mis hijos o mis nietos. Y no están entendiendo que los botones están a punto de apretarse, destruyendo territorios completos, ciudades enteras. Lo que se vio en el pasado es solo un bosquejo de lo que está por venir, un ensayo de algo mucho más extenso y mucho más masivo, y esto está a punto de darse. No viene la paz, viene más conquista, más imperialismo, más pelea por el poder, más carrera armamentista que la que ya han visto. Yo expongo los planes de los ministros en eminencia en las naciones nucleares. Y vengo a decirles hoy, dice el Señor, que no viene la paz, sino la destrucción. Que no se tienen que relajar, sino que se tienen que levantar de esa silla espiritual en la que están sentados y activarse y armar un plan para poder resistir en mí, que soy la roca, dice Jesús, lo que va a venir. Porque lo que pasa en un extremo del mundo va a afectar al otro. Y por más que esas armas que están a punto de explotar, dice Dios, quizás no exploten en sus propias naciones, eso no quiere decir que no les llegue la ola, que no les afecte en ninguna manera. Es hambre lo que viene al mundo, escasez, falta de recursos naturales. La tierra se viene abajo, junto con sus habitantes. Y las naciones
más afectadas por la explosión de estas bombas nucleares van a depredar o van a buscar depredar a las otras naciones en donde esas bombas no hayan explotado. Las naciones que se van a quedar sin recursos por causa de esa destrucción masiva. Las naciones en escasez por causa de esa guerra y destrucción van a ser como perros que se quieran devorar a las naciones que tengan para dar, para repartir, para comer. Así que nadie se va a salvar de la onda expansiva de estas potencias nucleares que van a traer extinción, me dice el Señor, a ciudades completas. Mi pueblo no entiende que tiene que buscar mi dirección, dice el Señor, y que tiene que ser guiado por el Espíritu Santo más y más y más que nunca en estos últimos días. Pregúntenme a mí y no se muevan, dice Dios, del lugar a donde están, sin antes haber orado y haber buscado mi confirmación o mi negación, escucho que dice el Señor. Porque ustedes, cada uno de ustedes, son como la pieza una pieza distinta de un rompecabezas, que tiene que estar en el lugar perfecto, en el momento ideal, para que se cumplan mis propósitos en sus vidas. Y si se equivocan, y si van por ustedes mismos, y si buscan cambios sin la dirección de mi espíritu, y si viajan o se van a vivir a otro lado, a otra ciudad, a otra nación o a otro continente, sin que yo los haya llamado desde ese lugar para que se vayan a vivir allí, están en peligro. No se salgan de mi plan profético para sus vidas, dice el Señor, y búsquenme más, más y más que nunca. Aprendan a escuchar mi voz. Es clave en este tiempo de trampas tan peligrosas que tienen que sortear permanentemente, que aprendan a escucharme, que aprendan a entenderme, que sepan claramente cuál es la manera en la que yo me comunico con ustedes, dice el Señor. No vayan por ustedes mismos. Sean como mi siervo, aquel que dijo: Señor, si no vas conmigo, si no vas con nosotros, entonces no voy. Esperen a que les dé luz verde para avanzar, dice el Señor. Y si dudan, esperen a mis tiempos, esperen a mi sí o a mi no, pero no se muevan, dice el Señor, del lugar a donde están, si no están completamente convencidos de que lo tienen que hacer. Así que el Señor estaba hablando de Éxodo, capítulo 33, versículo 15, en donde dice Moisés al Señor, y él le dijo: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Este es el versículo clave para el pueblo de Dios, que está en movimiento permanente por causa del éxodo de los últimos días, en muchos sentidos. Por causa de que, como dijo Daniel, se está cumpliendo ese pasaje, de que el hombre correría de aquí para allá, de un lado para otro, por causa de que la migración está aumentando y va a aumentar aún más a medida que estos acontecimientos finales que sacuden al mundo vayan transcurriendo. Su pueblo tiene que acordarse, tiene que anotarse y tiene que memorizarse y plasmar en su corazón profundamente este versículo que dice: y él dijo, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. No te muevas, te dice el Señor, no te muevas del lugar a donde estás si no recibes mi llamado. No te cambies a la ciudad a la cual yo no te haya claramente llamado, dice el Señor. Porque sí, también hay otras situaciones en donde a algunos de ustedes serán como el sobrino de Abraham, algunos de ustedes serán como Lot, el cual el Señor llamó a salir de Sodoma y Gomorra antes de que caiga el fuego y el azufre de destrucción. Pero la clave será saber si Dios es el que te ha llamado a salir de donde estás o no. Y no solo eso, sino
que deberás entender los tiempos de Dios proféticos para tu vida y para tu familia, para también ser de bendición para ellos. Dios dice, hijitos, no se muevan de donde están sin mi dirección, pero tampoco no se dejen de mover del lugar a donde están si han recibido mi dirección para salir de ese lugar. Porque muchos de ustedes tendrán que quedarse a donde están por mi dirección y mis propósitos divinos, pero otros serán como Lot y su familia, al cual el Señor sí llamó y quiso quitar de ese lugar de destrucción antes de que caiga ese juicio. Así que el Señor me habla de ese versículo de Romanos, en donde dice que los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Este versículo, dice el Señor, se tiene que volver real en tu vida. La guía del Espíritu Santo salvará a muchos de que sus vidas no sean acortadas antes de tiempo por causa de la rebeldía, de la desobediencia, de la negligencia, de la sordera espiritual. Hijitos, dice el Señor, aprendan a escuchar mi voz, aprendan a seguir las señales que pongo en sus caminos, aprendan a entender cuál es mi voluntad para ustedes y a renunciar a su voluntad para ustedes. Dice Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. El Señor dice, no sean tercos, no se resistan a mi llamado, a aquellos que sí estoy llamando a mudarse del lugar a donde están, por causa de los juicios que van a venir a ese lugar. Porque vuelve a repetir el Espíritu del Señor, que algunos de ustedes piensan o suponen que tienen que salir y mudarse de a donde están viviendo ahora, pero Dios nunca los ha llamado a ese cambio. Sin embargo, hay otros donde Dios los viene llamando para que se vayan a vivir a otro lugar y no han hecho caso. Están estancados como una mula, me dice el Señor, la cual es difícil y casi imposible de mover una vez que ha decidido permanecer en el lugar a donde está. Pero esta desobediencia, esta rebeldía, esta dureza, dice el Señor, lo único que va a hacer es traer consecuencias a sus vidas y a las vidas que estén bajo sus alas, dice el Señor, como refiriéndose a las personas que están bajo la autoridad de ustedes. Y dice Salmos 32:9, no seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y freno, porque si no, no se acercan a ti. El Señor dice, en este momento, háganme caso, hijitos, yo sé por qué los llamo a salir o a quedarse. Escuchen, atiendan a mi voz y no endurezcan a sus corazones. Porque muchos serán salvos de la ira que viene, dice Dios, por causa de obedecer a la guía del Espíritu Santo. Y otros sufrirán las consecuencias de la desobediencia, dice el Señor, pero no es lo que mi alma quiere. Aunque de igual manera voy a utilizar esas situaciones de negligencia, escucho que dice el Señor, para refinarlos. Ustedes no se imaginan lo que viene, vuelve a repetir el Señor. Las enfermedades de la piel que van a aumentar por causa de estas armas de destrucción masiva que van a comenzar a utilizarse. Porque una vez que una de las naciones lance la primera piedra, las otras naciones copiarán este comportamiento, dice el Señor, y en vez de frenar inmediatamente, en vez de pisar el freno, inmediatamente, dice Dios, van a pisar el acelerador, compitiendo para ver cuál es la nación que está más y mejor armada. Así que
Los hospitales se van a llenar de gente enferma de la piel, enferma del sistema respiratorio, porque el aire se va a contaminar, el agua se va a contaminar. Y aparecerán cánceres más avanzados en la piel que lo que vemos ahora. Como dice Apocalipsis 16:11, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Hijitos, dice el Señor, ustedes no aceptaron que mi pueblo tiene que ser refinado como se refina la plata. Y por eso el Espíritu de Dios me hablaba de Zacarías capítulo 13, versículo 9. Y meteré en el fuego a la tercera parte y los fundiré como se funde la plata. Y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre y yo le oiré y diré pueblo mío y él dirá, Jehová es mi Dios. Y hoy mucho pueblo, dice el Señor, no me invoca, no me oye y mucho menos me dice Jehová es mi Dios. Porque han forjado un Dios que no soy yo, dice el Señor. Le hablan a un personaje ficticio porque no me conocen. No están adorando estatuas ni imágenes como en otras religiones. Sin embargo, le hablan a un Dios que no conocen, como si un ciego le hablara a alguien que no puede ver. Hijitos, no sean ustedes así, dice el Señor. Salgan de la ceguera espiritual antes de que estos juicios les lleguen de cerca. Tengo que refinar a mi pueblo porque es duro de servir, porque enseguida se acomoda en su sillón espiritual, porque enseguida se entrega a los placeres de la carne, a la glotonería, dice el Señor, al entretenimiento. Arrepiéntanse de la superficialidad y búsquenme de verdad antes de que venga el turbión. ¿Por qué no me creen? Dice el Padre. Si todo lo que estoy diciendo está escrito, que iba a ser así, y que los dolores de parto van de menor a mayor, dice el Señor, todo el mundo lo entiende, todo el mundo sabe que una vez que una mujer entra en dolores de parto, dice el Señor, la cosa no va a mejorar, sino que va a empeorar, hasta llegar a un punto de dolor que parece irresistible, que parece que a la mujer le parece que se va a morir del dolor antes de ver nacer a su hijo. Así funcionan las cosas, dice el Señor, para que nazca este nuevo bebé que representa nuevo cielo y nueva tierra. Primero hay que pasar por este dolor, por esta aflicción, y mi pueblo va a ser probado. Como hasta ahora, en toda la historia de la humanidad, dice el Señor, mi pueblo fue probado, una y otra vez refinado, una y otra vez pasado por ese fuego de prueba que quema pero no mata. Entiendan, dice el Señor, que lo que viene no va a mejorar, sino que va a empeorar. Y el Señor hablaba sobre Mateo capítulo 24, versículo 8, por ejemplo, en donde dice, y todas estas cosas son principio de dolores. Principio de dolores. Hijitos, reaccionen y dejen de alabar a sus pastores, dice el Señor, porque yo veo a alguien que hace este movimiento de adoración, que utiliza a la gente que está en idolatría cuando se postra o se arrodilla enfrente de otra persona o de una imagen de una estatua de un Dios falso y hace este movimiento como de alabanza, de adoración. El Señor me muestra que muchos de ustedes hacen lo mismo, espiritualmente hablando con sus pastores. En vez de seguirme a mí, en vez de armarse espiritualmente para resistir a lo que viene, los siguen a ellos. Dice el Señor, fiesteros, que lo único que hacen es buscar en el calendario qué más se puede festejar, en vez de velar. En vez de preparar a la iglesia para que aprenda a ayunar, para que aprenda a clamar desde sus entrañas, para mover mi corazón, dice Dios. Lo único que hacen es enseñarles a adorar a Mamón. Detesto, dice el Señor, las súplicas que hacen para pedirme lo que no les conviene.
en vez de clamar para la conversión de las almas, en vez de clamar para que tenga misericordia de los perdidos, en vez de clamar por los enfermos y necesitados y hacer algo por ellos, lo único que hacen es entretener a sus vientres. Estoy cansado de la hipocresía, no de los de afuera, dice el Señor, sino de los de adentro. Por eso, tengo que hablar en esta manera. Por eso tengo que poner las cosas sobre la mesa. Cuando hay una boca que está dispuesta a hablar de mi parte y a no callarme y a no ponerme bozal. Yo, Noelia, estoy viendo que los ojos de muchos de ustedes, mientras yo hablo lo que escucho, se van abriendo grandes. Les impactan este tipo de palabras proféticas, este tipo de prédicas. Ay, nunca escuché a alguien hablar así, en esta manera, dicen. Otros dicen, qué exagerada esta persona, ¿de dónde salió? ¿Quién es esta? ¿Quién la avala? ¿Quién la envió? Y Dios dice, las piedras que ustedes le tiran a mi sierva le pasan por al lado y no le tocan. Porque su protección es profetizar a las naciones y obedecerme a mí. Y ella sabe que a través de esa obediencia está segura, cubierta bajo mis alas. Pero ustedes son unos cobardes, dice el Señor, que sabiendo hacer lo bueno no lo hacen, que habiendo leído lo que está escrito sobre estos últimos días, no lo predican, no lo estudian y no lo practican. Alíñense, dice el Señor, porque estos son tiempos totales y no parciales. Y solo va a resistir el que verdaderamente esté parado sobre la roca. Aleluya. Los amonesto porque los amo, dice el Señor. Los sacudo porque quiero salvarlos. Muchos hijos de cristianos van a morir niños. Van a morir en esos juicios. Dice el Señor, mucha mortandad va a tocar parte de mi casa. Y se van a asombrar y van a dejar de amarme, dice el Señor. Por eso, en parte, el amor de muchos se va a enfriar, dice la palabra, porque no entendieron mis propósitos, porque no creyeron a lo que estaba escrito para estos últimos días. Viene destrucción masiva. Y yo vuelvo a repetir, dice el Señor, que se tienen que preparar para lo peor y no para lo mejor. Y que disfruten cada momento como si el mañana no existiera, dentro de lo que puedan disfrutar, pero estando preparados, agradeciendo cada pedazo de pan, dice el Señor, que tienen en su alacena. Dice el Señor, aprovechando cada rayo del sol que aún se puede ver, porque estas nubes que provocan estas bombas nucleares van a tapar ese sol. Y muchos ya no lo van a poder ver con la claridad que hoy lo pueden observar. ¿Entienden? Dice el Señor, que la tierra se viene abajo y que está escrito, dice el Señor, que lo que era ya no va a ser más. Prepárense para lo peor y no para lo mejor. Pónganse a cuentas conmigo. Lávense toda mancha de sus vestiduras. Dejen de utilizar sus bocas para el mal y no para el bien. Evangelicen a muchos. Salgan a las calles, denle de comer a los necesitados. Visiten a los enfermos y a los encarcelados. Repartan lo que les doy en abundancia. Glorifiquen mi nombre, dice el Señor. Sean la luz de las naciones. Salgan de los templos en donde no hace falta iluminar porque ya hay luz. Enciendan el foco, dice el Señor, a donde está oscuro. Clamen por misericordia. Velen en las madrugadas. Reúnanse a orar. Congréguense en mi nombre, dice el Señor, en grupos de hermanos y hermanas que sí tengan fuego de intercesión. Actívense, dice el Señor, porque viene lo peor y no lo mejor. Clamen por los niños, por los viejos. Clamen por las tierras que se van a contaminar para ya nunca más ser pisadas ni visitadas. Porque hay lugares del mundo que ya no se van a poder pisar, a donde ya no se va a poder habitar, de tanta contaminación y destrucción. Lugares
en extinción. No se imaginan lo que viene y tampoco se lo quieren imaginar, dice el Señor. Porque ustedes le dan más lugar al miedo que la esperanza. Ustedes tienen más terror que fe. No saben caminar el camino. No saben ser de ejemplo para los de afuera. Están más asustados que un perro callejero que ha sido golpeado tantas veces, que no sabe si puede confiar o no. Mi pueblo no sabe sufrir por amor a mi nombre y no sabe resistir. Pero dice la Biblia que el que resista hasta el final, ese será salvo. Amén. Prepárense y no se duerman. Alístense, ajustense el cinturón de la verdad. Estudien la palabra, inclusive de memoria, dice el Señor. Reciten los pasajes que necesitan durante el día, permanentemente, cuando se sientan atacados por miedo o incredulidad. Pídanme estrategias para resistir, dice el Señor, a los golpes, a las embestidas, que a veces son como si alguien los chocara con un camión. Yo lo sé, dice Jesús, porque yo lo pasé primero. Pero yo ya vencí también primero, dice el Señor, para que ustedes venzan también a través de mí. Hijitos, estoy con ustedes, refinándolos, pero no los he abandonado. Los voy a probar su fe. A veces van a sentir o les va a parecer que yo no estoy ahí, para probar que hay en su corazón. Los voy a llevar a ese desierto espiritual, donde les va a parecer que están solos, para que se muestre lo que hay en su corazón, dice Dios. Pero eso no quiere decir que los habré abandonado. Voy a probar cómo mi pueblo reacciona y voy a encargarme de prepararlo, dice Dios, para que cuando se cumpla mi venida, dice Jesús, muchos que hoy no están listos, sí lo estén. Los amo con amor entrañable y los he comprado con precio de sangre. Pero lo que está escrito se va a cumplir desde el comienzo hasta el final, justamente porque los amo y los redimo, dice el Señor. Aleluya, gloria a Dios. Santo, 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 santo. El Señor dice que les hablen a sus niños sobre lo que está escrito que va a venir para este tiempo. El Señor dice que no tengan miedo de prepararlos a ellos, que tenemos que enseñar a nuestros hijos, a los que aún están a nuestro cargo, a los niños especialmente, a orar, a ayunar, a interceder, a defenderse a través de proclamar la palabra, a creerle más a Dios que al diablo, a ponerse, es decir, a entender cómo se camina en la armadura espiritual nombrada en Efesios capítulo 6. Que no solamente ustedes tienen que aprender a entender la guía del Señor en sus vidas, a escuchar la voz del Espíritu Santo o a entender la forma en la que Él los guía, sino también a sus hijos, a los niños. Tienen que enseñarles e impartirles esta vida diaria de relación íntima con el Espíritu Santo de Dios, porque en muchas ocasiones esos niños van a quedarse solos en estos eventos que van a suceder y no los van a tener a ustedes. Sin embargo, Dios también va a llevar a estos niños, a sus hijos, a los que le pertenecen, a depender únicamente de Dios en algunos casos y no de ustedes. Por lo tanto, para cuando esa prueba también llegue para algunos niños cristianos, ellos ya tienen que haber aprendido cómo seguir la guía del Espíritu Santo por ellos mismos. Cómo entender cómo habla Dios por sueños y visiones y palabra profética. Cómo interceder por su familia, por sus colegios, por sus maestras, por sus compañeritos, por sus amigos y demás. Ellos tienen que tener una vida cristiana real también, dice el Señor. Y muchos de ustedes solo tratan a veces de encargarse de ustedes mismos, pero no de ellos porque piensan que son muy pequeños. Y no se imaginan que tal vez ellos
si son enseñados, pueden superarlos en ese ejemplo de caminar ese camino de fe. Prepárenlos, háblenles con la verdad, dice el Señor, para que cuando ellos vean lo que va a suceder a través de las ventanas de sus propias casas, no se asusten y ya estén advertidos, ya estén avisados. Antes del tiempo, y me vienen esos versículos que dicen que cuando el avisado ve el mal, tiene que esconderse, o sea, no dice eso, pero ese es el mensaje. El avisado ve el mal y se esconde, dice Proverbios. Pero los simples pasan y reciben el daño. Enséñenle a sus niños, dice el Señor, a entender y escuchar los avisos, y en especial la palabra, y a prepararse y a saber cómo reaccionar, e inclusive a estar dispuestos a entregar sus vidas, si es que Dios se las demanda. Porque no solamente habrán adultos mártires, sino también niños mártires, que Dios creó específicamente para cumplir ese propósito en sus vidas, y que Dios está preparando y va a preparar para que cuando llegue el momento, así como Esteban se entregó con su corazón lleno de fe, estando él lleno del Espíritu Santo, estos niños que Dios ha llamado para ese propósito también lo hagan en esa manera. Prepárenlos, dice el Señor, y estén atentos a lo que voy a hablar a sus hijos, dice el Señor, en sus casas. Estén atentos a lo que les voy a mostrar en los sueños. Estén atentos a lo que esos niños van a profetizar, porque muchos ya han visto esta destrucción masiva que estoy describiendo. Porque muchos ya han visto cómo va a ser cuando se lancen estas bombas de destrucción masiva. Muchos han visto cómo van a quedar estas ciudades, me dice el Señor. No son imaginaciones vanas. No son sueños que provienen de sus miedos. No siempre. Muchos de esos sueños son revelaciones, dice el Señor, y como ustedes no están abiertos para recibir lo que les quiero decir, entonces les hablo a través de ellos, dice el Señor. Escuchen a los mensajeros. Presten atención a lo que muestro. Y pregúntenme a mí por toda dirección. Los amo, hijito, les he preparado una mesa llena de comida. Una mesa, un banquete para comer. Son las bodas del Cordero. Pero antes, dice el Señor, viene la aflicción al mundo. Decidan quedarse, dice el Señor, y pasar por esa tormenta sabiendo que van a vencer. Que si se quedan en mí, no existe la opción de fracasar. Decidan pasar por ella y no se escapen más, dice el Señor. Amén. Los amo. Dios me muestra ahora, me hace sentir un amor por ustedes, pero es indescriptible. El amor que el Señor siente por los suyos. Están a mi cuidado, están en mi mano, están bajo mi sombra. Pero eso no significa que no van a ser probados. Aún cuando estén siendo probados, van a seguir estando en mi mano. Van a seguir estando bajo mi sombra. Aún cuando la llama de ese fuego ardiente los queme tanto, yo voy a estar ahí con ustedes. No los voy a abandonar. Pero todo se va a cumplir. Hasta la última tilde de lo que se escribió para estos últimos días. Y ustedes son ese pueblo elegido para ser refinado como la plata en este último tiempo. Sean valientes y no abandonen el camino. Y sean pacientes, que los voy a ayudar, dice Dios. Tengan fe, confíen en mí, que yo sé bien los planes que tengo para mis hijos. Y son planes de bien y no de mal. Y dice el Señor que aunque muchos alrededor tuyo abandonen la fe del Señor, no sigas por ese camino. Que aunque muchos hermanos enfrente de tu cara confiesen que se van de la casa de Dios, es decir, de la casa espiritual, de la familia del Señor, no los sigas. Permanécete, dice el Señor, y no avances por la izquierda, sino por la derecha.
Haz el bien y yo pagaré, dice el Señor. Y no sucumbas a esa tentación de volver al mundo, porque en el mundo vas a encontrar solamente destrucción, sin protección. Pero si estás en mí, dice el Señor, va a haber aflicción, pero para refinarte y no para destruirte. Te amo y te bendigo, dice el Señor. Ten esperanza, hijito. Estoy en todas las cosas. Amén. Amén. Lo veo a Jesús vestido de rey con una corona imponente, con los brazos abiertos en el aire, mostrándose con una autoridad altísima. Gloria a Jesús. Aleluya. Alabado sea tu nombre, Señor. Bendito Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén y amén. Aleluya, gloria a Dios por este mensaje, hermanos, que acabamos de entregar. Si así lo sienten, los invito a que compartan esta palabra para que mucho pueblo no esté engañado y no espere algo que no va a venir. Para que recuerde las palabras que el Señor nos dejó, para que estemos preparados, advertidos y alertados. Y muchos no sufran más de lo que deberían sufrir para ser refinados. Y muchos no tengan que pasar por esa aflicción innecesaria. Porque hay una aflicción que el Señor sí preparó para que nosotros atravesemos por ella, por causa de nuestro refinamiento, nuestra preparación para su venida, para el arrebatamiento de la iglesia. Pero hay una aflicción extra que Dios no preparó para los suyos, pero que muchos de los suyos lamentablemente van a pasar por no estar listos, por no haber creído, por no haberse preparado, por no haber velado, por no haber entendido cómo escuchar al Señor, cómo seguir la guía del Espíritu Santo para sus vidas, por haber sido desobedientes, por haber elegido otros caminos. Entonces Dios quiere que sus hijos solo pasen por la aflicción que Él ha preparado por buenos motivos para ellos, por sus propósitos divinos y amorosos, para que cuando el Señor venga nos encuentre en la mayor gloria posible, en el mejor estado en el que podemos estar. Y ya como acaban de escuchar, a este mensaje no hay nada más que abordarle. De verdad, Cristo está hablando a su pueblo. Y todo lo que esta sierva predicó son cosas que estamos viviendo en el día de hoy. Y quiero que usted pueda entender que más que nunca usted tiene que buscar al Señor. Más que nunca usted tiene que acercarse al Espíritu Santo y acercarse a la palabra del Señor, a la voz del Espíritu Santo. Porque Cristo viene a buscar a un pueblo santo y un pueblo que se ha guardado para Él. Un pueblo que no ha manchado sus ropas para irse juntamente con Él. Así que si te hace falta aceite, es tiempo a que llenes tu lámpara para que no te haga así como pasaron con aquellas vírgenes insensatas que lamentablemente cuando llegó el esposo se quedaron. Así que pueblo de Dios, iglesia que me escuchan, es tiempo de buscar de la presencia del Señor para que el día en que Cristo venga nosotros podamos irnos juntamente con el Señor.